mensaje, espero que se escuche bien y se pueda ver bien. Yo lo estoy grabando un poquito antes, ahora son las 4:40 casi, sé que ustedes lo van a ver cerca de las 7, así que bueno, 2 horitas antes estoy grabando este mensaje porque ya en un ratito me estoy por ir. Tengo la maleta ahí lista, que aunque ustedes no la crean, tengo la maleta para sostener el teléfono, así que la maleta la tengo al frente mío, porque me estoy por ir a colportar. Que de paso le quería hacer un pedido muy especial a ustedes como iglesia, que puedan orar por todos los colportores. A mí me toca salir esta tardecita ya, en un rato, y muchos de los chicos están colportando, que es una tarea de ir casa por casa, golpeando las puertas y predicando la palabra, presentando material de salud, y es una tarea que es difícil, pero sabemos que Dios nos acompaña. Así que le iba a hacer este video especial, que puedan orar por todos los colportores, que la mayoría hace una semana arrancó. Yo estuve enfermo, no puedo arrancar, pero sé que la mayoría ya arrancó con el colportaje. Así que bueno, le dejo ese desafío para orar por todos los colportores que están hoy en día en Argentina. De paso, hoy justo es el día del colportor. Y antes de empezar con la meditación, me gustaría que podamos hacer una pequeña oración y ahí puedo comenzar con la meditación esta tarde. Así que ustedes donde están, ahí me pueden acompañar con una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este momento, gracias por podemos abrir tu palabra, podemos adorarte, podemos tener este culto joven, Padre. Te pido que nos ayudes y que podamos reflexionar en tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que cuando yo era más chico, bueno, sigo siendo chico, pero un poco más chico, me gustaba y me sigue gustando la electrónica, pero en ese momento estaba más relacionado con el mundo de la electrónica. Obviamente al mundo de las placas, de soldar, de diseñar, iba a un colegio técnico y después, bueno, me tocó también estudiar un poquito en la Universidad de Electrónica y siempre me gustó la electrónica. Y lo que más me fascinaba de la electrónica era poder crear. Uno en la electrónica puede diseñar, hay un problema, entonces uno ve un problema y trata de buscar una solución de una manera electrónica. Entonces, bueno, uno empieza a pensar ya en circuito, en qué voy a hacer, en qué sensor voy a colocar. Y siempre es lindo. Y también con la electrónica se puede jugar. Me acuerdo que creo que fue en mi cuarto año de la secundaria, hicimos un autito. Un autito que lo manejábamos con el celular. Era como un autito control remoto, vieron esos chiquitos. Pero habíamos hecho una aplicación que tenía una flechita, entonces vos apretabas por un lado, doblabas por el autito y así por el otro. Era toda una aplicación del celu. Y le habíamos puesto de todo ese autito. Le habíamos puesto detector de velocidad, me acuerdo. Le habíamos puesto un detector de temperatura. Entonces cuando subía la temperatura teníamos un fósforo que hacía teníamos un ventilador, ahora que recuerdo bien. Subía la temperatura y giraba un ventilador. Después le habíamos hecho un limpia parabrisas que era con un fósforo. Este sí era con un fósforo, era medio casero el limpia parabrisas que tenía el autito. Entonces cuando le caía una gota tenía una placa que detectaba la humedad. Caía una gota y empezaba el limpio parabrisas, que era un fósforo que le habíamos puesto. Y así le habíamos puesto un montón de cosas al autito. Sensores de proximidad, entonces cuando había un objeto, el autito se frenaba. La idea original era que el autito tenga alas y que pueda volar, que sea un tipo dron, una mezcla de autito y dron. Entonces que el autito iba, veía una piedra o algo, volaba, la esquivaba y seguía. Nunca llegamos a eso, así que habíamos puntado muy alto, nunca llegamos. Pero de igual manera sí pudimos hacer que el autito funcione. Pero bueno, cuando había un objeto se frenaba nada más. Pero eso me gustaba mucho. Y también me gustaba ir a la feria de ciencia. Y me acuerdo que en uno de los proyectos que hicimos fue un detector de velocidad también. Y fuimos a una feria de ciencia a participar. Y en la feria de la ciencia siempre vienen evaluadores, que eso pasan por todos los stands de cada uno de los colegios para evaluar y entonces después deciden los mejores proyectos, cuáles fueron los mejores proyectos, los que ganaron. Y a mí me tocó con un grupo que éramos tres compañeros. Estaba yo, que yo era el que pensaba los proyectos. Yo era más el que decía, bueno, podemos poner este circuito, podemos poner este componente, podemos poner lo otro. Pero a su vez estaban los otros chicos, mi compañero de clase, que uno era el que hacía todo lo que era soldar, él soldaba. Y después teníamos mi otra compañera que era la que se encargaba de toda la estética. Ella armaba los stands para ir a la feria de ciencia, ponía todos los gráficos, armaba las carpetas y lo armaba re bien. Así que era un grupo que andábamos espectacular. Pero a mí, yo era el que me gustaba pensar los proyectos, yo era el que pensaba más los circuitos que iban cada uno en su lugar. Y pasó que en la electrónica hay una regla de oro que es
lo que funciona no lo toques, porque si vos hiciste algo y te funciona, no lo toques, porque lo toqué y te deja de funcionar. ¿Y qué pasó? No sabemos si alguien lo tocó o qué fue lo que pasó. El proyecto, que era un detector de velocidad que habíamos hecho, y habíamos hecho el autito y a su vez el detector de velocidad, pero ahora estábamos participando con el detector de velocidad, hacía que los autos pasaban, tenían unos láser y le tomaban la velocidad. Entonces nosotros habíamos hecho una maqueta del proyecto. ¿Y qué pasó? Cuando estaban por pasar los jurados, los evaluadores, justo dejó de funcionar. Se paró, dejó de funcionar y nadie sabía qué era. Yo justo me había ido a comer porque era cerca del mediodía. Entonces estaban mis compañeros con el profe y no podían encontrar qué era, no le podían encontrar la falla. Y en la electrónica hay un componente, que no tengo uno ahora para mostrarle, pero está bueno, que es muy chiquito, que es un 555 se le llama, que es como un reloj. Y ese era el que contaba. ¿Y saben qué? Siempre ese se calentaba y se quemaba. Ya se me habían quemado un montón de ese componente. Entonces cada vez que dejaba de funcionar, yo sabía que era ese componente que estaba roto. Entonces me acuerdo, me llama mi profesor, me dice: Nico, están por pasar los jueces y no podemos arreglarlo. ¿No sabe, tenéis idea qué puede ser? Yo digo: profe, cámbiale el 555 y seguro funciona. Y así fue, le cambió el 555 y funcionó. ¿Y saben qué? Esa tarde yo aprendí una lección. Yo no era un genio, ni es que me la sabía todo, ni mucho menos. Mi profesor era ingeniero y sabía mucho más que yo. Pero ¿qué pasó? Ese circuito yo lo había creado. Entonces, como yo lo había creado, yo sabía los componentes que sabían romperse o que podían fallar. Y siempre fallaba ese componente. Entonces, como yo sabía que ese era el componente que fallaba, yo le dije a mi profe y a mi compañero que lo cambien ese. Es más, en mi mochila tenía una bolsa llena de esos componentes por si se rompían. Y lo arregló. Y como le decía recién, no es porque era un genio, sino porque yo había creado esa placa y yo sabía cómo eran los componentes. Seguramente si el profe le estudiaba un poco más la placa, le iba a poder arreglar él también. Pero en ese momento no había mucho tiempo. ¿Y saben qué? En ese momento también llegué a esta conclusión: que nadie conoce mejor algo que aquel que lo creó. Nadie va a conocer mejor esa placa que yo mismo que la creé. Y así pasa en la vida, en determinadas cosas. Nadie va a conocer mejor algo que aquel que lo creó. El que lo creó conoce todo. Conoce los detalles, conoce las fallas, conoce lo que puede andar bien, lo que puede andar mal. Conoce todo. Y eso me lleva a pensar a Dios, que fue nuestro creador. Y si Él nos creó, Él conoce todo. Él conoce todo de nosotros. Absolutamente todo. Y hay varios versículos que nos hablan de Dios como nuestro creador. Vamos a leer dos nada más en esta tarde. Vamos a ir primero a Génesis, que podamos ir a Génesis capítulo 1, versículo 27. Ahí nos habla de Dios creando, el momento de la creación. ¿Y saben qué? Dios como creador es algo muy atacado hoy en día. Mucha gente no cree que Dios fue el que nos creó. Mucha gente piensa que somos producto del azar, que fuimos evolucionando y llegamos a ser un ser humano, pero la Biblia nos presenta que fue el mismo Dios que nos creó y que el hombre fue un aspecto especial en la creación. Fue la frutilla del postre, podríamos decir. Y después obviamente el sábado, que fue también algo sublime en la creación. Pero la creación del hombre fue algo especial. Dios dice que lo hizo con su propia mano. Ninguna otra parte de la creación Dios la hizo con sus manos. Al hombre sí, lo diseñó. Y miren lo que dice el que lo mencionaba recién, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: y creó Dios a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia nos presenta a Dios como creador. Aquel que te creó. Y por lo tanto, aquel que te creó conoce todo de vos. Conoce en qué sos bueno, pero también conoce en qué sos malo. Conoce cuáles son tus debilidades. Conoce también cuáles son tus puntos más fuertes. Conoce también las cosas que te gustan hacer, las que no te gustan hacer. Él te conoce porque Él te creó. Y miren, tengo otro versículo más que me gusta mucho, que es Jeremías, capítulo 1. Jeremías era un profeta que cuando fue llamado era chico. Seguramente como muchos de los que están ahí, que son chiquitos, o son adolescentes, o son jóvenes. Jeremías era un profeta chico cuando fue llamado. Es más, él dice que tiene miedo por su juventud. Ahí me puede acompañar a la Biblia, Jeremías capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ahí le doy un tiempo para que lo puedan buscar. ¿Saben qué? Este versículo a mí me hace pensar mucho más. Que no solo Dios te creó, sino que te dio algún propósito o algún plan para tu vida.
Porque qué triste sería, perdón, que Dios no hubiera creado y estaríamos en el mundo y no tendríamos sentido, no tendríamos nada para hacer. Y mientras preparaba la reflexión pensaba en cuánta gente vive así. Cuánta gente está sin sentido, sin saber lo que quiere, sin saber para dónde va. Pero es distinto cuando uno reconoce que Dios lo creó y le dio un propósito. Miren lo que dice el versículo 5 que le había dicho. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes de que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Antes de formarte, ya te conocí. Dios dice que desde el mismo momento que vos estabas en la panza, ya te conocía. Y ya tenía un propósito, ya tenía un plan para vos. Y eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Y me gustaría que esta tarde puedas reflexionar sobre eso. Como cómo Dios fue aquel que te creó. Por lo tanto, vos tenés una identidad, vos tenés un lugar donde venís, vos tenés un propósito en tu vida, vos tenés a un lugar donde ir, porque vos reconoces que Dios te creó. Y eso es maravilloso, reconocer que Dios nos creó. Así que, queridos chicos, querida familia de la iglesia de San Carlos, nunca se olviden de eso, de que tienen un creador, que conoce todo. ¿Se acuerdan la historia que les conté que yo conocía el componente que había fallado? Yo lo conocía porque yo había creado esa placa. Bueno, Dios nos creó a nosotros, así que la mejor persona que te va a conocer, cuando estés triste, cuando estés débil, cuando pases por alguna circunstancia que vos veas que es mala, no te olvides que Dios te conoce y sabe absolutamente todo de vos. ¿Qué les parece si terminamos con una oración y le pedimos a Dios, que es quien nos conoce, que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar y que siempre podamos confiar en Él? En todas las circunstancias que nos toque vivir, que podamos confiar en Él. ¿Les parece que oremos? Padre nuestro que está en el cielo, gracias por esta reflexión, Padre. Gracias por crearnos, gracias por darnos propósito, por darnos identidad, por saber cuál es nuestro plan en la vida, Padre. Como hiciste con Jeremías, que lo designaste como profeta, seguramente con cada uno de nosotros tenés un plan. Quizás ser misionero, quizás ser, no sé, médico, alguno será policía, pienso en tantas profesiones, quizás alguno sea pastor también. Pienso en tantas profesiones que pueden haber ahí, Padre, pero qué lindo saber que no importa la profesión que tengamos, tú tienes un plan para nosotros. Y es que donde estemos podamos predicar. Y que cada día nos podamos acercar a ti. Y que los problemas que tengamos los podamos entregar en tus manos. Porque no hay nadie en este mundo y en todo el universo que nos puedas conocer mejor que vos, Padre. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.